Bueno, pues ahora vamos a empezar ya a aprender a operar ya de a poco. Comenzando con soportes y resistencia, que es lo que hemos visto anteriormente. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer obviamente es en el mercado trazar soportes y resistencias. ¿Ya? Ahí tenemos el PDF, ya pueden ir a verlo prácticamente porque también acá hay instrucciones que debes considerar, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero te lo voy a estar explicando de todas maneras. Comencemos. Como les digo, en el mercado obviamente tenemos que hacer, trazar siempre soportes y resistencia. ¿Dónde lo vamos a trazar? Obviamente en los cuerpos, como veamos en el gráfico. ¿Ya? Resistencia, soporte. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? También recuerden que también podemos esperar o marcar una resistencia en la parte superior. ¿Para qué? Para que podamos tener una idea de dónde podemos tomar la entrada, dónde hay una reacción. ¿Ya? Podemos hacer eso. Entonces, ¿qué hace el mercado? El mercado obviamente subió baja de algún punto acá, llegó a tocar acá y hizo este movimiento. Aquí es donde empezamos entonces a marcar nuestro soporte y resistencia. ¿Ya? Cuando el mercado ahora empiece obviamente a subir, bajar, subir, en este punto de acá ya tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer al momento de que llegue esa vela a ese punto de entrada o a esa resistencia. ¿Ya? Como verán, hemos visto que ha querido romper esa zona porque eso nos indica esta mecha acá. ¿Ya? Ha querido romper esa zona. Entonces, pero al final, al cabo, terminó justamente en la línea de nuestra resistencia anterior, donde fue marcada en los cuerpos. Ya, una vez que veamos que terminó esa zona justamente en nuestra línea, tiene que terminar justo en la línea por si acaso. Por eso estas instrucciones son importantes. ¿Para qué? Para hacer caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? En la siguiente vela obviamente vamos a operar una operación a la baja. ¿Ya? Podemos hacer una operación a la baja ni bien termine la vela, o podemos esperar que suba un poquito más hasta el punto de resistencia más superior que arriba de las mechas para un punto de entrada mejor, un excelente punto de entrada. ¿Ya? Y hacemos una operación a la baja a 1 minuto. ¿Ya? Pueden operar a 1 minuto, a 2 minutos, a 3 minutos. Ya ustedes van a analizar bien el mercado y van a ver. Pero normalmente se opera a 1 minuto. O sea que tiene que terminar en esta vela. ¿Ya? Así que tómenlo muy en cuenta. Ya sea vuelva a bajar el mercado, termina justamente en nuestra zona de soporte. No ha roto esa zona. Esta vela tal vez llegó muy cansada, una vela muy agotada. Y obviamente en la siguiente vela agarramos un mejor punto. O también podemos agarrar la entrada justo cuando termine la vela. Una operación a la alza. ¿Ya? De esta manera es que vamos a buscar operaciones en el mercado. Simple. ¿Ya? Simple, simple, simple. Simplemente tenemos que toca acá y empieza a buscar. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos soportes, o resistencias y soportes. Y esperamos que suba, baje, suba, baje, suba, termina justo en la línea, no rompió esa zona de resistencia. ¿Qué hacemos? Una operación a la baja en este punto de acá o en este punto de acá, a 1 minuto. Llega a bajar el mercado, toca este punto de acá, ya no rompió esa zona, hacemos una operación a la alza, ya sea que en un excelente punto o un punto ni bien termine la vela. Simplemente eso es lo que tienen que hacer. Y obviamente estas operaciones obviamente también los enseña Ángel Hurtado, así que van a ver que de la misma manera pueden verlo, aplicarlo, ¿no? También esta estrategia o esta manera de operar lo pueden encontrar en YouTube o en otros videos con PCR, ¿no? Porque esto se llamaría una reversión. ¿Ya? Hay otros traders que lo utilizan también mucho este tipo de forma de operar. ¿Ya? Cuando prácticamente la mayoría utiliza esta forma de operar, ¿vale? Pero van a tener que ser muy pacientes porque tienen que terminar obviamente justamente como indica acá en la línea. No tiene que haber un pequeño espacio acá, tampoco tiene que romper, tiene que quedar justamente en la línea.
¿ya? Y para eso van a tener que ser muy pacientes porque el mercado a veces no llega, a veces se pasa y hay que esperar nuevamente esos puntos esperados, ¿ya? Así que tómelo muy en cuenta, ¿ya? Eso no lo digo yo nomás, yo lo aprendí de Ángel, lo aprendí también en otros videos, ¿ya? Y este PDF también se los voy a compartir, o si ya lo vieron, se los compartí entonces, ¿vale? Así que veamos algunos ejemplos, ¿ya? Porque tengo ejemplos. Primer ejemplo, véanlo. ¿Qué hice yo? Marqué obviamente en el cuerpo. Como les digo, marquen en los cuerpos de las zonas. ¿Ya? El mercado subió, bajó, no llegó a tocar el punto más bajo. ¿Qué hizo? Volvió a subir. Este sí ya empezó a tocar. No quedó justo en la línea. ¿Por qué? Porque obviamente esto tenía otro soporte más arribita. ¿Ya? Por esa razón es que no... Es que llegó justamente en la línea y si se dan cuenta, la siguiente vela lo tomaba como mecha y una operación a la alza. ¿Ya? Reversión. Vamos a ver si tengo otro ejemplo. Acá hay uno. Lo mismo. Como les digo, márquenlo en los cuerpos. ¿Ya? Termina esta vela justo en la línea, una operación a la alza. Ni bien terminó la línea, obviamente hice una operación a la alza y se ganó, ¿no? ¿Vale? Ahora, una de las recomendaciones que nos hizo este Ángel fue que marquemos nuestro soporte y resistencia donde no haya gaps, o sea, donde no haya saltos. ¿Dónde me refiero? En este punto acá, por ejemplo. ¿Por qué? Es algo riesgoso si es que no entiendes muy bien la acción del precio. Si se dan cuenta aquí, si marco aquí una zona de soporte o una zona de resistencia, aquí tenemos un pequeño salto. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay otro salto. ¿Ya? Véanlo, el soporte sí fue marcado justamente en el cuerpo. ¿Vean? Pero también tenía otro pequeño soporte porque aquí había un salto o un gap. ¿Ya? Obviamente ese gap me indicó que había un soporte más allá abajo. ¿Qué hizo el mercado? Bajó, subió, bajó, terminó justo en la línea. Esperamos un retroceso. En este caso me agarró mal punto, pero igual de todas maneras la agarré. Y hice una operación a la alza. Y como verán, terminó justo en la línea y hice una operación a la alza. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo? Porque si están marcando dos zonas de soporte, va a ser un poquito riesgoso y algo peligroso. Ahí es donde tienen que ver, ser observadores y también tomar la decisión si tomar esa operativa o no. ¿Ya? Por eso Ángel siempre recomendaba que traten de marcar los soportes y resistencias donde no haya saltos. Por ejemplo, aquí no hay saltos. ¿No ven? No hay gaps. Aquí sí hay un gap. Un pequeño gap, pero hay un gap. ¿Ya? Así que tómenlo muy en cuenta eso. A ver, vamos a poner un ejemplo en el mercado. Como verán, como les digo, acá hay zonas de soporte y resistencia, pero también hay saltos, hay gaps. ¿Ya? Eso quiere decir que está un poco peligroso esta zona. Peor si es un gap bastante grande. ¿Ya? Tenemos dos pisos ahí. Si termina justo en la línea de acá, tal vez no sea en esa línea la que tiene que terminar, sino en la acá de más abajo. O sea, que me refiero que como tenemos dos soportes, llega el mercado acá a tocar, pero tal vez no era el soporte que estaba buscando o que el mercado, ¿no? Simplemente va a buscar el soporte más abajo, ¿no? ¿Ve? O sea que no podemos hacer una operación a la alza justamente acá, arriesgando que el mercado siga a bajar todavía un poco más y tal vez se empiece a romper, digamos. Por esa razón es que tienen que marcar justamente su soporte y resistencia donde no haya gaps. El mercado aquí tiene muchos gaps. Es OTC, así que obviamente, digamos, ¿no? Siempre va a haber saltos. ¿Ya? Todo hay saltos, aquí hay otro salto. Marquemos obviamente soporte y resistencia donde el mercado haya hecho rebotes. ¿Ve? Aquí es donde tenemos que decidir qué hacer, si hacemos una resistencia o si hacemos una compra o una venta.
Vamos, ya, desaparecieron. Ya, como les decía, márquenlo. Ya. A ver, otro ejemplo en otro mercado, el AutoCAD. ¿Qué estructura tenemos? Aquí tenemos una pequeña estructura alcista, ¿no? Pero, como les digo, marquemos soporte de resistencia en los cuerpos. ¿Ve? Aquí rompió, así que no tenemos que saber qué hacer. Aquí tenemos pequeños saltos, aquí tenemos otro soporte y aquí tenemos una resistencia. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer, decidir qué hacer cuando rompe y cuando no, pero siempre marcando soportes y resistencias. Tómenlo muy en cuenta y márquenlo obviamente donde no haya gaps o saltos. OTC siempre va a tener gaps, así que van a tener mucho cuidado en OTC, es muy engañoso. En el mercado real no es tanto los saltos, muy poco los saltos, pero márquenlo en los soportes y resistencias en los cuerpos, donde no haya gaps.